Hola amigos, bienvenidos al canal El Maestro. En este video vamos a tratar el tema El cobarde sobreviviente de las Termópilas. Todos conocemos la guerra que hubo entre los persas y los griegos y sobre todo conocemos la batalla de las Termópilas que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Médica. En ella, una alianza de las polis griegas lideradas por Esparta, que tenía el acometido de defender a Grecia por tierra, y Atenas, que tenía la misión de defenderla por mar. Estas dos grandes fuerzas se unieron para detener la invasión del imperio persa de Jerjes I. La pequeña fuerza comandada por el rey Leónidas I de Esparta durante una semana se encargó de bloquear el único camino que el poderoso ejército persa podía utilizar para acceder a la Grecia, y que era un camino que no superaba de ancho los 20 metros, aunque otras fuentes refieren que pudo haber sido de hasta 100 metros. En este pequeño regimiento espartano existió una persona llamada Aristodemo, que fue un guerrero que perteneció al regimiento de los 300 enviado a la batalla de las Termópilas. Junto con su camarada Eurito, Aristodemo en el medio de estas contiendas fue afectado por una infección en el ojo, al igual que su amigo Eurito. Y debido a esto, el rey Leónidas decidió que ambos soldados regresaran a Esparta antes de la batalla. Pero como para los espartanos es una cuestión de vida o muerte y de suma importancia moral, Eurito decidió regresar al combate y murió en él. Sin embargo, Aristodemo realmente no decidió regresar al combate y, por lo contrario, decidió regresar a Esparta. El historiador Heródoto, que es el que relata estos acontecimientos, pensaba que si ambos, Eurito y Aristodemo, hubieran retornado a Esparta vivos, hubieran sido concebidos como enfermos y excusados de no haberse quedado en la batalla, y por lo tanto no hubieran sido insultados por los espartanos. Sin embargo, como Eurito murió en combate, esto fue lo que desencadenó lo que tuvo que pasar Aristodemo en Esparta. ¿Qué fue lo que sucedió con Aristodemo? Pues bien, Aristodemo realmente regresó a Esparta y sufrió el rechazo colectivo de la comunidad, que lo llamaban el temblón, que era la palabra para definir a los cobardes en Esparta. Fue tratado como un cobarde y sometido a la humillación y la desgracia por parte de sus mismos compatriotas. Esto se reflejaba en que ningún espartano quería hablar con él o quería relacionarse. Aristodemo fue marginado de sus derechos cívicos y ningún espartano le prestaba, por ejemplo, el fuego ni le dirigía la palabra. Esto fue relatado así textualmente por Heródoto de Halicarnaso. Asimismo, Heródoto refiere que nadie lo quería aceptar como compañero de tienda, y en el gimnasio quedaba fuera de los juegos, pues no encontraba ningún compañero. Al mismo tiempo, no podía participar en los coros y al paso de los demás tenía que apartarse en las calles de Esparta e incluso ceder el asiento a los jóvenes, y esto era una gran humillación, ya que en Esparta el respeto a los mayores era esencial. También sobre estos acontecimientos refiere el historiador Jenofonte que en Esparta, ante una humillación semejante, era preferible la muerte a pasar por una vida llena de ignominia como la que estaba pasando este soldado. No obstante, hubo una segunda oportunidad para Aristodemo, y esto sucedió en la batalla de Platea, que fue una de las batallas decisivas que los griegos ganaron y permitió que los persas fueran expulsados de la Grecia continental. Pues bien, en esta batalla que fue en el final de la Segunda Guerra Médica, Aristodemo peleó con tanta furia que los espartanos lo perdonaron y luchó de una forma realmente valerosa, pero al mismo tiempo desenfrenada, queriéndose llevar por delante al enemigo.
o sea, se exponía demasiado y quería como que borrar la afrenta que había sufrido en cuanto a su accionar en la batalla de las Termópilas. Se le concibió que se comportó como un verdadero demonio para sus adversarios, pero pese a reconocer que su lucha había sido magnífica, sin embargo, paradojas de la vida, no lo premiaron con ninguna distinción especial, ya que peleó de una manera suicida. Y esto, para las concepciones morales de los espartanos, ellos valoraban más quienes peleaban con deseos de seguir con vida, o sea, no de una manera que fuera un suicidio. Y entonces, bueno, Aristodemo perdió la vida de esta manera, queriendo limpiar su pasado, y en cierta manera lo logró, pero sin embargo no fue reconocido con ninguna distinción especial. Y bueno, esta es la historia del único sobreviviente de las Termópilas que fue considerado un cobarde, pero que murió realmente de una manera heroica, pero que no fue considerado por su Esparta, su tierra natal, como un héroe. Hasta aquí el tema de este video. Los invito a suscribirse al canal de Historia Universal, Cultura, curiosidades de historia, filosofía, religión, arte y muchos temas interesantes que vamos a ir trayendo y que queremos que sea del agrado de todos ustedes y que aumente esta gran familia de la cultura universal. Los espero en el canal El Maestro para seguir compartiendo estos gratos momentos. Muchas gracias.